Hola, soy Ana y estás aquí porque quieres aprender ruso. Pues estás en el lugar adecuado y en el momento adecuado también, porque el mejor momento siempre es ahora. Pues esta es nuestra sexta clase del ruso desde cero. Y sin más preámbulos, te presento el plan de hoy. Pues hoy conoceremos varios verbos de la segunda conjugación y como siempre los pondremos en práctica. También repasaremos todas las partes de la oración conocidas, vistas hasta ahora, y descubriremos en qué situaciones el sujeto no es tan fácil de determinar. Empezamos. Bueno, en la clase número 4, donde hablamos sobre el verbo, dijimos que en ruso tenemos dos conjugaciones verbales y aprendimos a identificarlas. Pues para identificar la conjugación debemos fijarnos en la terminación del verbo, en su forma básica, en infinitivo. Pues dijimos que los verbos de la segunda conjugación suelen terminarse en ich, como el verbo говорить, hablar, говорить. Y ahora presta mucha atención porque cuando conjugábamos los verbos de la primera conjugación le quitábamos las últimas dos letras. Pero aquí no, aquí es un poco diferente. Para conjugar un verbo de la segunda conjugación, le debemos quitar las últimas tres letras. 1, 2, 3. Entonces, para conjugar el verbo говорить, le quitamos ich, ¿sí? Y lo sustituimos por las correspondientes terminaciones para cada persona. Y ojo, estas terminaciones se diferencian de las de la primera conjugación, no son idénticas. Así que ahora observa atentamente y lee conmigo. Я говорю, ты говоришь, он, она, оно говорит, мы говорим, вы говорите, они говорят. Vale, y ahora vamos a ver este verbo говорить, en práctica. Ты говоришь по-русски. Hablas en ruso, по-русски. Ты говоришь по-русски? Да, я говорю по-русски, по-испански и немного по-английски. Sí, yo hablo en ruso, en español y un poco, немного, un poco en inglés. Pues aquí, по-русски, по-испански, по-английски son adverbios. Y como todos los adverbios, responden a la pregunta ¿cómo? Hablar ¿cómo? ¿De qué manera? Yo hablo en ruso. Я говорю по-русски, a la manera rusa, по-русски. Yo hablo a la manera española, по-испански, по-испански. Yo hablo en inglés, a la manera inglesa, по-английски, по-английски. Vale. Vamos a ver más adverbios de este tipo. Entonces, говорить, по-русски, по-испански, по-английски, по-французски, по-немецки, по-итальянски, по-португальски, по-китайски, по-японски. Y en español a veces esta preposición en se omite, ¿no? Y en vez de decir
hablo en ruso o hablo en español, puedo decir hablo ruso, hablo español. Y debido a esto, a veces estos adverbios se confunden con otras palabras muy parecidas. Vamos a verlas. Что ты изучаешь? ¿Qué estudias? Что ты изучаешь? Я изучаю русский язык. Yo estudio la lengua rusa, el idioma ruso o simplemente el ruso. Pues aquí русский es un adjetivo, no es un adverbio, es un adjetivo que describe este sustantivo que es язык, lengua o idioma. ¿Sí? Y se emplea con el verbo изучать, estudiar. ¿Sí? Porque el verbo estudiar requiere un objeto. ¿Sí? Estudiar el qué. Изучать что. Изучать el qué. Изучать что. Русский, ¿no? La lengua rusa. El ruso. Русский. Испанский. Английский. Французский. Немецкий. Итальянский. Португальский. Китайский. Японский. Y volvemos a lo anterior, ¿no? Que en español a veces, en vez de decir estudio el ruso, se dice simplemente estudio ruso, ¿no? Este artículo se omite. Y igual se dice hablo ruso, ¿no? En vez de hablo en ruso. Y por eso los hispanohablantes confunden, ¿sí?, estas palabras con estas. Y se lía. Por eso tienes que memorizar que con los verbos говорить, читать, понимать empleamos estos adverbios. Говорить по-русски, hablar en ruso. Читать по-испански, leer en español. Понимать, comprender, понимать по-русски. Nosotros decimos comprender en ruso, понимать по-русски. Y con los verbos знать, изучать empleamos estos adjetivos, pero en realidad son sustantivos, ¿no? Porque es como decir русский язык, la lengua rusa, el idioma ruso, el ruso. ¿Sí? Знать русский, saber el ruso. Изучать испанский, estudiar el español. Vamos a ver más ejemplos de este tipo. Она говорит по-английски, а сейчас еще изучает китайский и японский. Ella habla en inglés y ahora además estudia el chino и el japonés. Она говорит по-английски, а сейчас еще изучает китайский и японский. Otro ejemplo. Он хорошо знает немецкий, а также неплохо читает и понимает по-французски. Él sabe el alemán bien y también lee y comprende bastante bien, неплохо, literalmente no mal, неплохо, lee y comprende en francés. Он хорошо знает немецкий,
а также неплохо читает и понимает по-французски. Vale, muy bien. Vamos a seguir con nuestros verbos de la segunda conjugación y pasamos al verbo смотреть. Смотреть по-испански mirar. Bueno, lo he marcado con asterisco porque los verbos terminados en yet suelen pertenecer a la primera conjugación, pero hay excepciones y este verbo es uno de ellos. Se termina en yet, pero pertenece a la segunda conjugación. Vamos a conjugarlo. Я смотрю, ты смотришь, он, она, оно смотрит, мы смотрим, вы смотрите, они смотрят. Vamos a ver algunos ejemplos. Она смотрит телевизор. Literalmente, ella está mirando la tele. Yo sé que en español a veces los verbos mirar y ver se confunden, ¿no? Y se dice perfectamente, ella está viendo la tele. Pero nosotros no, los separamos estos verbos y, por ejemplo, el verbo ver, que en ruso es видеть, es un verbo que significa, igual que en español creo, ¿no? Percibir algo a través de los ojos. Es como nuestra capacidad innata. Y mirar, смотреть, es dirigir nuestra mirada hacia algo o alguien de manera voluntaria. Entonces, cuando vemos la tele, ¿no? Cuando miramos la tele, lo hacemos de forma voluntaria. Por eso en ruso empleamos aquí el verbo mirar, смотреть. Она смотрит телевизор. Vale, muy bien. Aquí tenemos nuestras tres partes de la oración, ¿sí? Sujeto, verbo, objeto. Vamos a repasar muy rapidito las preguntas especiales para cada parte de la oración. Entonces, si queremos preguntar por la acción, por lo que, qué es lo que hace ella, ¿no? La pregunta para el verbo es что делать. Y el verbo siempre debe concordar con el sujeto. Entonces, она что делает? O что она делает? Она смотрит телевизор. O смотрит телевизор. Vale. Ahora preguntamos por el objeto, el qué. ¿Qué es lo que ve? Что она смотрит? Что она смотрит? Телевизор. Она смотрит телевизор. Bien. ¿Y qué pasa si queremos preguntar por el sujeto? ¿Cuál es la pregunta para el sujeto animado? ¿Sí? Porque es una persona. Entonces, ella, Ana, es un sujeto animado. Pues para el sujeto animado, como bien recordarás de la primera clase, la pregunta es ¿кто? ¿Кто смотрит телевизор? ¿Quién está viendo, está mirando la tele? ¿Кто смотрит телевизор? Она. ¿Sí? Она. Она смотрит телевизор. Bien. Otro ejemplo. Они смотрят YouTube. Sujeto, verbo, objeto. Preguntamos por la acción. Они что делают?
Что они делают? Они смотрят YouTube. Смотрят YouTube. Preguntamos por el qué. ¿Qué es lo que ven? Что они смотрят? Они смотрят YouTube. Они смотрят YouTube. Vale. Y ahora queremos preguntar por el sujeto. Sabemos, acabamos de decir que la pregunta especial para el sujeto animado es ¿кто? ¿Кто? Vale. ¿Podemos dejarlo así o no? Pues no podemos dejarlo así. Debemos modificar el verbo. ¿Por qué lo debemos modificar? Pues sabemos que el verbo siempre debe concordar con el sujeto. Y este sujeto, ¿no? En este caso el interrogativo кто, actúa como el pronombre он o она, él o ella. Es decir, que pertenece a la tercera persona del singular. ¿Sí? Y como el verbo siempre debe concordar con el sujeto, lo debemos modificar. Кто смотрит? Кто смотрит YouTube? ¿Sí? Concordamos. Y para responder, volvemos el verbo tal y como estaba, ¿no? Ahora debe concordar con otro sujeto que es они. Tercera persona, pero del plural. Кто смотрит YouTube? Они смотрят YouTube. O simplemente они. Preguntamos por el sujeto, respondemos con una palabra. Vale, muy bien. Y ahora vamos a ver otro ejemplo. Fíjate muy bien. Я не смотрю телевизор. Почему? Потому что телевизор не работает. La tele no me funciona. Porque no está enchufada. Телевизор не работает. Pues aquí, ¿dónde está el sujeto? Pues obviamente, televisor es nuestro sujeto aquí. Pero es un sujeto inanimado, no es una persona, es un sujeto inanimado. ¿Y cuál es la pregunta para un sujeto inanimado? A ver si me puedes responder. Pues la pregunta para un sujeto inanimado es ¿что? ¿Что не работает? ¿Qué no funciona? ¿Что не работает? Телевизор не работает. ¿Что не работает? Телевизор. Y también, ¿no? Igual que con el pronombre interrogativo кто, el interrogativo что actúa como el pronombre de la tercera persona del singular y debe concordar con el verbo. El verbo debe concordar con el что не работает, телевизор. Y ahora, atención máxima. Por favor, no confundas esta pregunta sobre el sujeto inanimado con la pregunta sobre el objeto inanimado. Что она смотрит? Телевизор. Что не работает? Телевизор. Sí, se parecen muchísimo las preguntas, pero hacen referencia a dos cosas totalmente diferentes. Aquí preguntamos por el objeto y aquí preguntamos por el sujeto. Vamos a ver estas frases así, completas, para que lo veas mejor. Entonces,
sujeto, verbo, objeto. Si queremos preguntar por este objeto, sabemos que utilizamos el interrogativo что. Что она смотрит? Телевизор. Она смотрит телевизор. Aquí, sujeto, verbo. La pregunta para el sujeto inanimado igual es что. Что не работает? Телевизор. Телевизор не работает. Bueno, puede parecer confuso al principio, pero no te preocupes, que lo iremos practicando todo el tiempo y poco a poco lo empezarás a ver con más claridad. Pero quiero que comprendas lo importante que es saber identificar cada parte de la oración y relacionar cada parte de la oración con su correspondiente pregunta. Y es de vital importancia saber hacer este tipo de preguntas, porque es que las utilizamos todo el tiempo en todo tipo de situaciones cotidianas. Y si no comprendes quién es quién, o qué hace, o quién lo hace y a quién lo hace, pues te vas a liar mucho. Así que desde el primer momento lo tenemos que arreglar, ¿no? Lo tenemos que organizar muy bien en nuestra mente. Cambiamos un poco el foco de atención y pasamos al otro verbo de la segunda conjugación, que es el verbo строить. Строить по-испански construir. Я строю, ты строишь, он, она, оно строит. Мы строим, вы строите, они строят. Vamos a ver este ejemplo. Он строит дом. Él está construyendo una casa. Preguntamos. Он что делает? Что он делает? Он строит дом. Строит дом. Preguntamos por el qué. Что он строит? Он строит дом. O simplemente дом. Vale. Кто строит дом? Кто строит дом? Он. Он строит дом. Vale. Y ahora vamos a ver este ejemplo. Здесь строят дом. Aquí, здесь, están construyendo una casa. Vale, preguntamos por el verbo. Здесь что делают? Что здесь делают? ¿Qué están haciendo aquí? Aquí están construyendo una casa. Здесь строят дом. Строят дом. Vale, el qué no me he enterado muy bien. Что здесь строят? Здесь строят дом. Здесь строят дом. Vale. Pero ¿quién? ¿Quién es esta persona, este sujeto, el que está construyendo esta casa tan maravillosa? Que de momento no se ve muy bien cómo va a quedar. ¿Кто? ¿Lo sabemos o no? ¿Dónde está el sujeto aquí? ¿Lo ves? ¿Lo puedes identificar? No, ¿verdad? Yo tampoco lo puedo identificar. Pero está aquí o ahí, o no sé, a lo mejor se refiere a la compañía, ¿no? A la empresa constructora. Entonces,
en las oraciones cuando el sujeto no está definido, pero se sobreentiende, ¿no? Se sabe que hay alguien detrás, pues en este caso el verbo se emplea en la tercera persona del plural. Здесь строят дом. Aquí están construyendo una casa. En español, yo creo que es igual, ¿no? La única diferencia es que a veces en español, para este tipo de frases también se emplean las oraciones impersonales. Por ejemplo, aquí se construye una casa. En ruso también tenemos estas estructuras, pero más común emplear las oraciones con el sujeto indefinido, como aquí. Здесь строят дом. Entonces, podemos preguntar por el sujeto, ¿sí? Кто здесь строит, ¿no? No olvidemos de la concordancia. Кто здесь строит дом? Кто здесь строит дом? Pues no lo sabemos. Alguien, ¿sí? Alguien lo está haciendo. Vamos a ver más ejemplos con el sujeto indefinido. Это школа. Это школа. Здесь изучают русский язык. Es una escuela. Aquí estudian la lengua rusa. Это стадион. Здесь играют в футбол. Es un estadio. Aquí juegan, en español se puede decir, se juega al fútbol. Здесь играют в футбол. Это больница. Здесь не курят. Es un hospital. Aquí no se fuma. Pues en español, aquí se utiliza la oración impersonal. No se fuma, no solemos decir no están fumando aquí. Pero en ruso sí. Здесь не курят. Здесь не курят. Y ahora fíjate en la terminación del verbo. ¿A qué conjugación pertenece? A ver si me lo puedes decir. Creo que sí, ¿no? ¿A la primera o a la segunda? A la segunda, ¿no? Porque se termina en yat. Sí, yat. Курить по-испански fumar. Я не курю. Ты куришь? Он, она, оно курит. Мы не курим. Вы не курите. Они курят. Vale, creo que hemos llegado al final de la clase. Sé que ha sido una clase muy intensa, así que puedes verla varias veces, ¿no? Puedes volver a verla si te hace falta. Y por favor, quédate muy bien con todas las preguntas especiales que hemos visto hoy para sujeto, para el verbo y para el objeto. Y la semana que viene seguimos. Antes de acabar, como siempre, repasamos el vocabulario de hoy. Mirar, смотреть, смотреть. Construir, строить, строить. Fumar, курить, курить. Hablar, говорить, говорить. En ruso, по-русски, по-русски. En español, по-испански, по-испански. En inglés, по-английски, по-английски. En francés, по-французски, по-французски. En alemán, по-немецки, по-немецки. En italiano, по-итальянски,
по-итальянски. En portugués, по-португальски, по-португальски. En chino, по-китайски, по-китайски. En japonés, по-японски, по-японски.